Hola, soy Graciela Bolívar, egresada de la maestría en auditoría de Pacífico Business School y actualmente me desempeño como auditor interno en calidad. Estudiar esta maestría fue una decisión clave para llevar mi carrera a un siguiente nivel. Tener clases con socios de las Big Four me permitió aprender directamente de quienes lideran. Hola, soy Graciela Bolívar, egresada de la maestría en auditoría de Pacífico Business School y actualmente me desempeño como auditor interno en calidad. Estudiar esta maestría fue una decisión clave para llevar mi carrera a un siguiente nivel. Tener clases con socios de las Big Four me permitió aprender directamente de quienes lideran la auditoría en el país. Su experiencia práctica y enfoque estratégico marcaron la diferencia en mi formación. Gracias a esta experiencia, hoy tengo una visión más amplia del rol estratégico de la auditoría y tengo mayor confianza para asumir retos más complejos. Además, el networking fue realmente valioso. Compartí aulas con profesionales de distintos sectores, lo que me permitió ampliar mi red de contactos y generar oportunidades reales de colaboración y crecimiento. Si estás buscando potenciar tu carrera y rodearte de los mejores, esta maestría te abre las puertas al siguiente gran paso. Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa remota de la Maestría en Auditoría. Esta noche nos acompañan Nancy Young, socia en PricewaterhouseCoopers Perú, Guillermo Zapata, socio en PricewaterhouseCoopers Perú y Adriana Molina, directora académica de la maestría. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego los expositores las responderán. Asimismo, al finalizar la charla, les haremos llegar una encuesta para que puedan completarla. Ahora le damos la bienvenida a Adriana Molina. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Macarena. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecerles por estar esta noche acá con nosotros. Eh, bueno, yo les voy a hablar un poco de la maestría. Yo sé que muchos de ustedes de repente vienen con muchas dudas. Voy a tratar de ser bastante concisa para, para que al final puedan hacernos las consultas que tienen ahí. Ahora, comenzando, ¿no? Una pregunta muy importante que creo que todos nos debemos hacer es, ¿están listos para marcar la diferencia en la auditoría empresarial? Y es que uno cuando decide hacer una maestría es un paso muy importante, es una decisión que se debe pensar, que se debe evaluar y nosotros estamos acá justamente para absolver todas esas dudas que puedan tener. La escuela Pacífico Business School tiene ya más de 45 años formando líderes en el sector empresarial y toda esta trayectoria que tenemos nos ha llevado a contar con mucha experiencia y a ir mejorando cada vez más. Siguiente, por favor. Ahora, nuestra maestría en auditoría es número 1 en EduUniversal, está categorizada como Best Masters en Perú y ocupa el segundo lugar en Latinoamérica. Es un reconocimiento del cual estamos bastante orgullosos porque denota mucho esfuerzo, tanto de la organización como de la plana docente de primer nivel con el que hemos venido contando todos estos años. Siguiente, por favor. Ahora también les quiero hablar sobre las acreditaciones. Yo sé que muchos de ustedes que están en el mundo de la auditoría quizás les suene un poco más el tema de los ISOs. También en el tema educación tenemos lo que son las acreditaciones. ¿Y qué cosa es una acreditación? Bueno, tanto el AACSB como Business Graduates, que es BGA, son organizaciones mundiales que garantizan que la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo se cumple. Ellos vienen, no es que cuando tú lo obtienes es algo que ya va a quedar.
no, sino de que cuando va pasando el tiempo, ellos vienen nuevamente a auditarnos y ver que estamos mejorando, ¿no? Nosotros tenemos que demostrar que continuamente estamos renovando nuestra malla, innovando, tenemos una mejora continua. Eso es importantísimo. Es lo que vienen a evaluar eso y muchas otras cosas más, como por ejemplo, vienen a evaluar el tema de infraestructura, plana docente, malla curricular, metodologías de estudio y qué cosa cuando uno busca una universidad, es importante que ustedes puedan mirar esto porque es un sello de garantía que da un reconocimiento no a nivel local, es un reconocimiento que obtiene la escuela a nivel global, a nivel mundial. ¿Y por qué es importante para los estudiantes esto? Primero que este, como les comentaba, es un sello de garantía, pero también para los empleadores, cuando tu CV se revaloriza, dado que cuando vas donde un empleador sabe que has egresado de una escuela que está acreditada mundialmente, es un sello de garantía efectivamente. Luego, y esto asegura un tema de una mayor empleabilidad, acceso a redes globales, em, y para nosotros es un sello de fortalecimiento institucional. Siguiente, por favor, Maca. ¿Por qué estudiar con nosotros? Hay una serie de cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta cuando evalúan una escuela. En este caso, nosotros, de acuerdo al ranking, estamos ocupando el primer puesto a nivel Perú, como les había mencionado. Contamos con una plana docente, con una formación excepcional y con experiencia internacional también. Nos acompañan docentes, muchos de nuestros docentes pertenecen a las Big Four, por lo que vienen con un amplio conocimiento y experiencia, y sobre todo eso, ¿no? Que son profesores que están en la cancha y que pueden venir a volcar todos sus conocimientos en el aula. Están en el día a día. Eso quiere decir que de manera natural vienen actualizándose. Y todo este conocimiento actualizado lo imparten a los alumnos. Em, los contenidos que aprendes en la maestría son de aplicación inmediata. O sea, desde el primer día que tú entras al aula y lo que vas aprendiendo puedes aplicarlo. Ese es otro beneficio. Y otra cosa también es el networking que uno genera dentro del aula, ya que reúnes profesionales de distintas especialidades y eso también enriquece el intercambio en el aula entre ustedes mismos. Siguiente, por favor. Y ahora les voy a comentar cuál es el grado académico y las certificaciones que ustedes pueden obtener. Ustedes obtienen el grado académico a nombre de la Nación de Magíster en Auditoría. Siguiente, por favor. Además, por completar los cursos, son 3 cursos, el curso de RPA, el curso de internacionalización y el curso de Data Analytics, si no me equivoco, y ustedes obtienen un certificado por la Universidad del Pacífico en RPA, automatización, robótica y procesos y Data Analytics en procesos de auditoría, ¿no? Eso es algo que ustedes obtienen de haber culminado satisfactoriamente estos cursos que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Bueno, y acá puedo dejar, quiero presentarles, Nancy nos acompaña, Nancy Young, que puede entrar acá también a comentarles un poquito sobre la plana docente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Adriana, Ana, por la oportunidad de estar en esta oportunidad con todos. Saben que todavía no me acostumbro del todos y todas, y no porque tenga algún tema de género, sino que para mí, en verdad, todos abarcan todos los géneros. Pero bueno, buenas noches con todos igual. Bueno, es un gusto, ¿verdad? Agradecer a Adriana que nos da la opción de poder estar con ustedes y compartir un poco lo que significa esta maestría. Esta maestría es una maestría especializada, lo conversábamos con Adriana antes de empezar esta pequeña charla con ustedes,
de que pues hay algunas maestrías que como que se dan por default, ¿no? Es como que tú tienes tu pregrado, tienes tu posgrado y en el posgrado en automático te queda pues el MBA, ¿no? Entonces, claro, es importante, pero yo creo que el mundo ha evolucionado bastante y sigue evolucionando y seguirá evolucionando. Entonces, hay ciertos aspectos que hoy en día están demandando una suerte de especialización. Y algunos de los temas de diplomados o de maestrías especializadas es esta justamente la que estamos hablando en esta oportunidad, que es una maestría de auditoría. Y esta maestría de auditoría, como ya lo explicó Adriana, pues evidentemente tiene como base fundamental pues una universidad de muchísimo prestigio dentro del país y fuera del país también. Y como lo pueden apreciar en esta lámina y en la que sigue, lo que nosotros tenemos como base fundamental es que al llamarse maestría de auditoría, yo me acuerdo mucho cuando conversábamos este tema con Oscar Caipo, que fue el que de alguna manera fue el originador, ¿verdad? De Adriana, del creador, el autor de esta maestría. Dijo, yo quiero que esta sea una maestría que tenga potencia, que sea fuerte, y para que sea fuerte yo necesito que los docentes de esta maestría sean los socios de las Big Four. Y yo creo que esa es una de las credenciales importantísimas que tiene y lo pueden apreciar ahí en la lámina. Evidentemente, las firmas se quedan en el tiempo, las personas de alguna manera somos aves de paso y evidentemente muchas de las personas que ustedes están apreciando allí se mantienen, pueden ver algún título que dice ex, porque ya no es un socio, pero que efectivamente viene de las canteras de esta Big Four, pero la idea es que justamente cada uno de nosotros que pertenecemos a una de las Big pueda trasladar todo este bagaje de información, de experiencia, de credenciales y de tener esta habilidad de poder reforzar los conocimientos técnicos que hoy están evolucionados, que hoy están avanzados y aplicarlos en la práctica. Pero yo creo que cuando uno hace un posgrado, cuando uno hace una maestría, lo que busca es justamente confirmar o recordar o refrescar nuestros conceptos técnicos, pero por sobre todo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo se aplica esto en la práctica? ¿Y ahora cómo se ve en las organizaciones? ¿Y ahora cómo efectivamente lo que tú me estás diciendo, efectivamente las empresas lo están entendiendo o los grupos de interés, como pueden ser los consultores, los auditores, los órganos reguladores, lo estén buscando y por eso es que la organización se tiene que preparar en ese sentido, ¿no? Entonces, como veía en la lámina anterior, tenemos personajes muy, muy importantes en esta lámina también, donde todos son socios con mucha experiencia respecto de los cursos, de las materias que vamos a ver en las láminas siguientes. Entonces, cada uno de ellos, o cada uno de nosotros, yo también soy parte de la plana docente, somos expertos en algún tema en particular. Y claro, lo que nosotros hablamos con tanta vehemencia, con tantas ganas cuando hacemos el trabajo es lo mismo que intentamos trasladar cuando estamos dictando las clases con ustedes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es la información que queríamos compartir respecto de lo que significa la plana docente. En la lámina siguiente también se ha creado una especie de espacios de preguntas y respuestas con empresarios y especialistas destacados del país que en algunos casos podrían ser quizás los mismos docentes, pero en otros casos también se trata de complementar con otras personas que no necesariamente pueden estar dentro de una Big Four, pero que son personas representativas y que de alguna manera también están vinculadas a la universidad. Pepe Espósito lo conoce toda la universidad porque aparte que estudió allí, enseña en diferentes maestrías y él es el gerente corporativo de auditoría de Credit Corp, por ejemplo, ¿no? Es una persona que tiene mucha experiencia, que tiene mucha referencia respecto de cómo se hace una función de auditoría interna, una función de mantenimiento de la ley Sarbanes-Oxley, que cuando ya nos toque nuestra clase, yo les explicaré un poquito qué significa la ley de Sarbanes-Oxley. Y también en el caso de Jorge Medina. Jorge Medina ha sido el socio principal de una de las Big Four por muchísimo tiempo, una persona muy reconocida de mucha experiencia que hoy en día, luego de retirarse de EY, lo que está haciendo es dedicarse mucho a todo este tema espiritual llamado sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, toda la parte de ética y de integridad
que tienen que recibir en las organizaciones para poder ser sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que ellos dos son dos personas, dos funcionarios muy relevantes del mercado empresarial peruano que definitivamente forman parte de lo que significa el staff, a las cuales se les puede recurrir para cualquier pregunta, consulta, comentario o precisión que se quiera hacer respecto de algunos temas que estemos tratando en la maestría, ¿no? Luego, ahora tenemos a Guillermo Zapata. Ya Ana lo había presentado. Guillermo, ¿estás por ahí? Pues, por favor, prender tu micro y tu cámara. ¿Sí? Ok, bueno, les presento a Guillermo Zapata. Guillermo Zapata eh, es socio de nuestra firma, es un flamante socio, acaba de ser admitido a la sociedad a partir de 1 de julio de este año. Trabajamos juntos en la firma. Vemos todos los aspectos vinculados con gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento e investigaciones forenses. Y la primera pregunta que te voy a hacer, de alguna manera, para poder compartir con todos los que están acá presentes en esta charla virtual, es una pregunta que no está en el libreto, fíjate. Así que vas a tener que improvisar en tu respuesta, pero voy a contarles una infidencia. Guillermo, cuando ingresa a la firma, luego de trabajar por mucho tiempo en el sistema financiero peruano, ingresa al área de Tax and Legal. Y en esos paseos matutinos o en las tardes que se daban por el edificio, porque Guillermo pues tiene una vena comercial totalmente inherente a su ADN, ¿no? Entonces siempre está conversando, siempre está buscando, siempre está indagando por información. Y en una de esas conversaciones dijo, ya no te quieres pasar, ¿verdad? Del Tax and Legal, que estás trabajando como abogado netamente, a ser consultor. Y a ver, cuéntanos cómo fue esta experiencia, pues, Guillermo. Algunos me llaman loco, ¿no? Porque he dejado, algunos me dicen que yo no soy abogado, inclusive, ¿no? Porque ahora soy consultor. Pero creo que uno tiene que ser, vamos a ponerlo así, curioso, ¿no? Y en ese ánimo de ser curioso y de generar aprendizajes y experiencias, creo que uno tiene que salir a veces de su zona de confort para establecer nuevos retos, ¿no? Y nuevos desafíos. Y creo que el mundo está girando hacia eso, ¿no? Eh, Creo que el uso de la tecnología, ¿no? El uso de las redes sociales está haciendo que la humanidad en general se interrelacione de una manera diferente, ¿no? Antes, por ejemplo, yo apenas me sabía el teléfono de mi casa, ¿no? Hace 20 años atrás, 30 años atrás, de repente era impensable que tuviéramos un celular, ¿no? Y para comunicarme con mi casa, yo me sabía el teléfono fijo de mi casa y el de mi abuelita, ¿no? Porque si pasaba una emergencia ya sabía quién llamar, pero ahora tenemos la ventaja de tener varios números de celulares en un solo dispositivo, pero yo no me sé ninguno, ¿no? Ni siquiera sé el de mi esposa, si algo sucede, ¿no? Entonces creo que hay desafíos y retos, ¿no? A los cuales uno tiene que comenzar a adaptarse. Y creo que el camino de la auditoría va también por ese sendero, ¿no? Tenemos que agregar valor. Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros que estamos en la tercera línea, concepto que ustedes conocen al revés y al derecho, lleva a que nos preocupemos en cómo asegurar valor a la organización. Pero creo que el paso siguiente es generar valor, ¿no? No solamente debe ser un rol reactivo, sino debería ser un rol ya más proactivo. Y creo que la maestría nos da la chance de poder establecer ese patrón de conducta más propositivo, ¿no? Y a veces cambiar un poco el chip que tiene la gente sobre nosotros, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en auditoría hay de todos los comentarios, ¿no? La policía, el fiscalizador, ¿no? Y creo que lo que se trata más bien es de buscar un entorno donde hagamos que las cosas funcionen de la manera correcta, ¿no? Y creo que ese es el rol que debemos buscar haciendo una auditoría en cualquiera de las dinámicas que tengamos, ¿no? Yo creo que pasa por Sí, ahí un mira. poco, Nancy, el tema de cómo reinventarnos, ¿no? En nuestra Sí, vida cotidiana. interesante. Y justamente a colación de la primera pregunta que te estaba haciendo, es que cuando tú empiezas a hacer tus labores en el área de Tax and Legal, veías en la parte legal propiamente y ahí veías aspectos de gobierno corporativo y de cumplimiento, pero con una arista distinta o con digamos, un perfil mucho más legalista, ¿verdad? Cuando ya se da tu transición al área de consultoría,
¿Cómo nos puedes comentar que es tu experiencia ayudando a las organizaciones a convencerse de que tienen que contar con una estructura de gobierno corporativo, que tienen que contar con una estructura de gobierno corporativo basada en riesgos y basada en una palabra que hoy en día está de moda, que es la parte de cumplimiento, que es la parte del compliance? O sea, ¿cómo ves tú que es ese pasaje, esa transición que tuviste y cómo ves que ha evolucionado esto en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sin duda creo que hay dos variables que inciden en esta formación de cultura de gobierno corporativo y de compliance, ¿no? Tenemos un entorno externo, ¿no? Básicamente alineado a cambios normativos, ¿no? En el mundo y en Latinoamérica en particular y en nuestro país son muy notorios los casos de corrupción que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y eso ha originado que existan normativas que potencien a que las organizaciones establezcan un marco de gobierno, una estructura de control interno diferente para poder ser mitigantes de estos eventos que afectan a la sociedad en general, ¿no? Entonces, todo el entorno normativo regulatorio, que cada vez es más complejo en nuestro país, orienta los esfuerzos de las empresas a contar con una estructura de gobierno corporativo con una premisa, evitar el defecto de organización para no generar responsabilidad a las empresas, ¿no? Y creo que la otra conciencia que se ha despertado es el liderazgo y compromiso que todos tenemos a nivel de las gerencias, directorios y accionistas de una organización. Creo que las empresas son más conscientes de que si quieren ser sostenibles en el tiempo, no necesitan simplemente cumplir con la ley. Creo que eso es lo mínimo esperado por el ciudadano de a pie. Y la conciencia empresarial está girando hacia cómo incorporo conceptos y marcos de referencia que no necesariamente están en la ley para hacer una empresa más responsable con la sociedad, ¿no? Y en línea con eso, pues encontramos toda esta explosión de ESG, ¿no? O de ASG, como quieran llamarlo. Y uno de esos componentes, ¿no? Que es interesante saberlo, es la gobernanza. Y dentro de la parte de la gobernanza está el enfoque de ética y está el enfoque de cumplimiento, porque no podríamos hablar de una empresa responsable y ordenada si no hace negocios de una manera ética. Y para hacer negocios de una manera ética, la primera premisa es cumplir la ley y la segunda premisa es tener un marco interno también de referencia al cual le hagamos mantenimiento en el tiempo. Entonces creo yo que los cambios normativos, la conciencia empresarial y sobre todo el escrutinio público, el de nosotros como ciudadanos, lleva a que las empresas implementen marcos de gobierno, de cumplimiento y de gestión de riesgos mucho más acotados a sus propias necesidades, ¿no? Sí, bueno, definitivamente pues ahora yo creo que por mucho tiempo se pensaba, inclusive los líderes empresariales pensaban de que todo este concepto de gobierno corporativo, de riesgos, de cumplimiento o de sostenibilidades o de ser una empresa socialmente responsable son palabras baratas por un lado o son exigencias que están, digamos, etéreas, que son soñadoras que no son aterrizables en la realidad empresarial, pero yo creo que hoy en día, yo creo que más bien la pandemia o antes de la pandemia ya nosotros en el país teníamos un nivel de sensibilidad muy importante respecto de los temas de corrupción, del Lavallato, del Club de la Construcción. Vino la pandemia, nos trajo consigo una serie de situaciones que afectó nuestra vida personal, familiar, laboral, académica, de interacción entre nosotros. Entonces, todos estos cambios de crisis y de situaciones adversas hacen que las organizaciones, para poder ser sostenibles en el tiempo, necesitan una estructura. Y esa estructura no necesariamente es un organigrama, es una estructura llamado gobierno corporativo. Y yo creo que hoy en día sí tenemos una serie de ejemplos de empresas que teniendo una estructura fuerte han podido sobrevivir a esta situación de coyuntura económica, política, social, medioambiental y también, por qué no decirlo, de la pandemia. En el tema de la pandemia, nosotros en el Perú hemos estado guardados 3 meses, cosa inusual porque en el resto del mundo no necesariamente fue así. Entonces, ¿cómo puedes sobrevivir frente a ello si no tienes una estructura fuerte que te permita solventar esta situación?
Igual, hoy en día estamos teniendo, y lo vamos a ver en la malla curricular, cosas que hemos estado conversando con Adriana, de cómo modernizar también nuestra malla, cómo modernizar y evolucionar nuestros cursos dentro de la maestría para que sean atractivas para las personas que justamente estén en nuestra maestría, el hecho de cómo incorporar la tecnología, de cómo incorporar todo este concepto de agregar valor, porque como tú lo mencionaste, Guillermo, tú tienes pues un concepto de primera línea, segunda línea y tercera línea, y a veces se piensa que la primera línea, que es las gerencias que están en el front de la organización, son las únicas que valen, porque las que están en la segunda y la tercera línea son áreas o personas prescindibles, que si no están, no agregan valor y no hay problema. Yo creo que hoy en día sí se está entendiendo que hay personas que forman parte del área del compliance, por ejemplo, que sí agregan valor. Y en ese sentido, Guillermo, desde tu experiencia asesorando a las empresas en el área de compliance, ¿cómo consideras tú de que estas áreas, siendo independientes como segunda línea, o en algunos casos, si no se tiene una estructura fuerte, se tiene de repente adosada a una función de la primera línea o una de la tercera, pero esta función de cumplimiento realmente sirve? ¿Para qué sirven las organizaciones? ¿Por qué las personas debemos entender la relevancia que hoy en día tiene tener un área de cumplimiento y el valor que se le da a la organización frente a ello? Sí, yo creo que hay varias respuestas a tu pregunta, ¿no? La primera, de repente, es la más legalista, ¿no? Aquellas industrias que son catalogadas como sujetos obligados a la prevención del lavado de activos, no hay una vía de escapatoria. Deben tener una función de cumplimiento porque así está en la norma. Bien, entonces creo que ahí reducimos el universo a un segmento. Para el resto de organizaciones que no son sujetos obligados, existen marcos de referencia a nivel global, ¿no? Que tratan de prevenir la corrupción, que tratan de fortalecer la libre competencia, que tratan de tener mejores prácticas de protección al consumidor, que procuran una protección de datos adecuada, ¿no? Entonces, lo común de estas normativas, entre otras, es que hablan de una función responsable. Y esa función responsable es un rol que desempeña alguien al interior de la organización, como quiera que lo quieran llamar. Legal, recursos humanos, administración y finanzas, pero se necesita, en el mundo ideal, tener una figura independiente, ¿no? Ya quisiera yo que todas las empresas en el Perú tengan una función de cumplimiento por sí misma, pero sabemos que hay restricciones presupuestales, más aún ahora que estamos entrando, a pesar que las cifras económicas del país reflejan lo diferente, vamos a entrar en una campaña política que de repente muchas empresas van a restringir ciertas inversiones, ¿no? Pero lo cierto es que necesitas un líder de cumplimiento. Y como su nombre dice, cumplimiento no es cumplimiento, ¿no? Cumplimiento está pensado en poder identificar mi universo regulatorio y también mis propias normas internas, porque querrámoslo o no, las empresas tenemos un código de ética, tenemos un reglamento interno de trabajo, tenemos una política de regalos, tenemos una política de entregas a rendir, ¿no? Entre otras. Entonces, ese liderazgo de saber qué voy a dejar de cumplir, lo asume el área de cumplimiento, ¿no? Y para eso, el rol crítico de esta función para agregar valor es que los riesgos de incumplimiento no se generen. Pero como el riesgo está en el gestor de la actividad, ¿no? En aquellas personas que conforman la tan denominada primera línea, el rol de cumplimiento tiene aquí un enfoque de asesor, de orientación, de tratar de ir a esa primera línea, a convencer a los usuarios el por qué, por ejemplo, aceptar regalos cerca de una licitación pública podría generar una zona gris de un conflicto de interés o algo que pueda ser visto como un tema de soborno escondido, ¿no? Entonces creo que la función de cumplimiento a día de hoy busca esa preservación de valor y que los temas de incumplimiento no se materialicen. Y claro está, si no se materializa, no hay una sanción económica, no hay una penalidad y sobre todo la reputación de la empresa se va a mantener a flote, ¿no? Entonces creo yo que la función de compliance tiene una relevancia mucho más allá de lo que dice solamente la norma de tenerla implementada como tal, ¿no? Ya, y justamente, a ver, porque ya me imagino que muchos estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver todo lo que están hablando en este momento Guillermo y Nancy con una maestría en auditoría? Y tiene que ver en el sentido de que para poder tener un concepto de revisión, de aseguramiento, o sea, auditoría,
en su palabra grande y en su palabra específica, ¿verdad? Forma parte de lo que significa hoy en día los 31 principios de gobierno corporativo de las organizaciones que cotizan en la bolsa peruana, ¿verdad? Cualquier acción o valor. Y en ese sentido, si bien es cierto, nosotros desde nuestra área de consultoría apoyamos a las organizaciones en este concepto del cumplimiento, ¿verdad? Ya sea porque estás convencido de qué es lo que hay que hacer para ser una empresa socialmente responsable o porque no quieres tener sanciones ni penalidades. También apoyamos a las áreas de auditoría interna, ¿verdad? En la revisión del aseguramiento de que estas funciones, valga la redundancia, estén funcionando al interior de las organizaciones. ¿Y cómo hacemos estas funciones? Cuando apoyamos a las áreas de auditoría interna, asegurar que la función de cumplimiento realmente esté haciendo su trabajo adecuada y correctamente, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Porque como parte de la auditoría tenemos un plan de trabajo anual. Y una de las esferas de ese plan de trabajo debe ser ver el cumplimiento normativo de la organización. Entonces creo que ahí se abre un capítulo interesante para que en algunos casos donde el equipo de auditoría está centrada en sus propias peculiaridades y necesita un esfuerzo especializado, nosotros los ayudamos como un brazo añadido a la función de auditoría, ¿no? Desarrollando el plan de trabajo y haciendo el testing de aquellas actividades de control que típicamente quedarían en cabeza de cumplimiento, ¿no? Entonces participamos como parte del equipo de auditoría, documentamos las actividades dentro de los papeles de trabajo que tenga el área determinada, preparamos los testings y los criterios de revisión en función también al plan anual de auditoría y los resultados son documentados en informes para dicha área y eventualmente podemos participar en los comités de auditoría cuando seamos convocados, ¿no? Yo creo que hay una sinergia interesante entre compliance y auditoría, cada quien con su respectivo rol, pero sin duda alguna temas de tiempo, de recursos o de especialidad lleva a que en algún momento hayamos participado como este brazo, ¿no? de extensión o de soporte al área de auditoría interna en hacer estas revisiones de cumplimiento, ¿no? Ya, y en línea con ello, Guillermo, nosotros siempre cuando hablamos de temas forenses, la mayoría de las personas todavía no entiende que forense no tiene nada que ver con la práctica de medicina forense, ¿verdad? Que ves los muertitos y los cadáveres, sino que cuando hablamos de forense por este lado del valle, estamos hablando pues de aquellas investigaciones que están relacionadas, ¿verdad? Con algún tema de fraude, con un tema de corrupción, con un tema de inadecuada apropiación de activos, en su efecto de manipulación de información financiera, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de la parte preventiva, quizá es toda la parte de compliance de la cual tú has explicado, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la parte más reactiva, que se podría llamar ya las investigaciones forenses propiamente, o lo que también se denomina una auditoría forense. ¿Qué nos puedes explicar al respecto y qué experiencias nos puedes contar de las que hemos pasado y de sus implicancias? Y de hecho hoy día estamos pasando por una, pero bueno, esa es otra anécdota que contaremos después. Sí, es interesante hacer una investigación porque tienes un método que desarrollar, ¿no? Tienes que tratar de responder a quién, cómo, por qué, cuándo y dónde, ¿no? Y eso materializarlo bajo un método determinado, ¿no? Entonces, hacer una preservación de evidencia de la forma correcta, ¿no? Documentar las entrevistas sin que eso implique afectar el derecho de los entrevistados o hacer un reporte situacional que describa los eventos con los cuales hemos topado como resultado de la investigación, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que las investigaciones son interesantes porque en cierta medida empecé hablando de la curiosidad, ¿no? Está vinculado a cómo o por qué ocurrieron los eventos, qué fue lo que falló. Cuando hay una investigación interna, es porque ha fallado el control interno de la organización o tenemos una presunción de que algo no está funcionando por una señal de alerta determinada. Entonces vemos ya que hay una vulnerabilidad estructural en el sistema de la organización y eso nos lleva a que tratemos de entender cómo se materializa, quiénes participan, dónde se está realizando, bajo qué método, inclusive ver cuál es el perjuicio que puede tener la organización o si es necesario hacer un reporte ante un regulador. Bien, entonces todo ese entorno de investigación es bonito porque uno
saca pues su sombrero de investigador, ¿no? Quiere saber a quién le transfirió, por qué lo hizo, cómo se involucró el proveedor, cómo se generó el conflicto de interés, pero también tiene un componente fuerte de conducta de las personas y de relación con las personas, porque vamos a estar en una entrevista donde potencialmente el entrevistado puede hacer muchas cosas para hacernos más difícil el trabajo, ¿no? Entonces creo yo que el método forense, llevado de una manera correcta, justamente nos sirve para prevenir estos eventos. Y en la maestría lo que tratamos de hacer es justamente tratar de darles algunas recomendaciones de cómo desarrollar una entrevista sin morir en el intento, ¿no? O cómo documentar los papeles de trabajo para que puedan pasar una prueba de evidencia legal, porque al final del día, querrámoslo o no, toda una investigación puede acabar en sede judicial. Y al acabar en sede judicial vamos a tener una contraparte legal de una parte que va a querer traer abajo todo lo que hemos hecho. Entonces, cualquier situación que no documentemos de una manera correcta podría originar que el esfuerzo, la dedicación, los años que hemos dedicado a hacer la investigación se pueda ir por la borda, ¿no? Así que creo que por ahí radica un poco cómo en las clases tratamos de reflejar el desarrollo de estas investigaciones de una manera correcta, ¿no? Sí, gracias Guillermo. Mira, en realidad eso es, digamos, esta fue una pregunta un poco adrede, por llamarlo de alguna manera, porque es para llamar la atención de que cuando hablamos de auditoría, hablamos de aseguramiento, hablamos de revisiones y que puede tener diferentes formas y diferentes aristas. Al final del día, cuando estamos realizando una investigación forense, o con lo que tú y yo a veces decimos mal llamadas auditorías forenses, pero cuando uno habla de auditoría piensa que tiene que haber una opinión. Y cuando se hace un trabajo forense, de hecho, Guillermo y yo somos CFI, estamos certificados, somos examinadores de fraude, estamos prohibidos de dar una opinión porque la forma de hacer el trabajo es limitada a la información que te pueda proporcionar la organización y no al 100% al cual podría haber estado vinculada una situación de índole forense, ¿no? Pero lo cierto es algo importantísimo que ha dicho Guillermo, de que al final del día, si estas situaciones se presentan, se materializan en una organización, es porque algo falló. Y ese algo que falló, fíjense a dónde voy a terminar hablando. La estructura de gobierno corporativo no fue la correcta. El sistema de gestión de riesgos no funcionó, no identificó los riesgos adecuadamente. La estructura de control interno, los planes de acción que se identificaron no gestionaron los riesgos como debieron de haberse gestionado y por eso que se materializa una situación que termina siendo una situación fraudulenta. Fíjense cómo esto se convierte en un círculo vicioso al interior de las organizaciones si no se asegura que toda esta estructura realmente esté adecuadamente montada. Entonces, Guillermo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia en la firma, todos los trabajos, toda la forma, cómo ha ido evolucionando todos estos conceptos y cómo verdaderamente las empresas pues hoy en día ya están siendo cada vez más conscientes de la relevancia de estos aspectos y cómo nosotros desde nuestras trincheras de primera, segunda y tercera línea podemos ayudar a las organizaciones a agregar valor. Gracias nuevamente. Entonces, si Mm. continuamos ya en la lámina siguiente, vamos a ver un poco lo que es la malla curricular y dentro de la que viene también lo que es la estructura de los cursos propiamente. Entonces, en la malla curricular, como pueden apreciar ustedes, está agrupado por una serie de categorías o conceptos que en la lámina siguiente lo vamos a ver como ejes temáticos, ¿verdad? Pero sí se hace mucho enfoque, ¿verdad? En todo lo que significa el hecho de contar, por ejemplo, con una gestión de riesgos, tener la parte de la evaluación de una auditoría tercera, externa, ¿verdad? Y temas contables, lo que es la auditoría interna propiamente, lo que es una auditoría consultoría especializada y algunos aspectos que conversaba con Adrián en el sentido de igual, o sea, de manera transversal a cada curso o en su defecto, de manera focalizada en algún curso puntualmente hablar de la importancia de los aspectos de liderazgo y responsabilidad y ética. Entonces, en lo que son los ejes temáticos, como pueden apreciar allí en la mano izquierda, vemos los temas relacionados con la gestión de riesgos, vemos lo que es la auditoría financiera y contabilidad, vemos los aspectos de auditoría interna, liderazgo y responsabilidad ética y auditorías y consultorías especializadas.
Cada uno de estos ejes temáticos tiene una serie de cursos que lo sustentan, ¿verdad? No voy a leer la lámina, ustedes la van a tener a la mano también, pero fíjense que dentro del eje temático de administración de riesgos, la base fundamental es la estructura de gobernanza corporativa sobre la cual decanta todos los demás aspectos alrededor. Luego tenemos lo que es auditoría financiera y contabilidad. Fíjense que para poder hacer adecuadamente una auditoría, más allá de que necesito saber cuál es el proceso de auditoría en sí mismo, que se planifica, se ejecuta y se finaliza, necesito tener una base conceptual contable importante, porque si no, ¿cómo podría yo auditar cifras de los estados financieros para asegurar que los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, que en el caso de Perú, valga la redundancia, son las IFRS, las conozco bien o no las conozco bien? Luego tenemos ya la categoría o el eje temático relacionado con la auditoría interna, y aquí se van a hablar pues de las normas de auditoría, se va a hablar de todos los aspectos novedosos, porque hay un nuevo manual de auditoría interna, cuáles son las implicancias. Es posible que un auditor interno pueda hacer consultoría al interior de la propia organización, cómo se hacen los reportes y un largo etcétera, ¿verdad? Luego tenemos los aspectos vinculados con liderazgo y responsabilidad ética, ¿cierto? Y aquí se ven todos los temas de diferentes situaciones de especialización que puedan haber, y dentro de ellas pues estamos hablando de la auditoría forense, de la auditoría digital, ciberseguridad, y aquí se ha aprovechado para incorporar los cursos de liderazgo y ética. Y por último, y no menos importante, que adrede lo dejé hacia el final, es todo lo relacionado con la parte de auditorías y consultorías especializadas, porque allí estamos incorporando la parte tecnológica. ¿Qué es lo que Adriana comentó? Que el producto de llevar esta maestría también se puede salir con una certificación adicional relacionada con robótica, con automatización, ¿verdad? Con análisis de datos, con analíticas. Y esto hoy en día ya forma parte de nuestro día a día. Justo yo hoy día en la mañana estaba eh, dando una charla en AmCham, en la Cámara de Comercio Americana, de la cual yo soy presidenta del Comité de Compliance, y hablamos pues de la ciberseguridad, pero también hablamos de, de los robots, que justo les decía yo de que hoy día en la mañana vi pues a un par de robots en un vídeo eh, que bailaban perfecto. Robots bailando, pero obviamente tenían toda la apariencia de robots, pero bailaban perfecto, parecían seres humanos. Y hablábamos también de que ya hay taxis autónomos, ya hay trenes autónomos, ya hay buses autónomos. Entonces, la vida y la forma de vivir personal, familiar y empresarialmente es distinta, y va a estar sustancialmente basada en tecnología. Con lo cual, esta maestría también va a incorporar este concepto, porque tiene que estar muy cerca de lo que es la realidad actualmente y no lejos de ella, ¿no? Entonces, hasta ahí un poquito le dejamos el caramelito, por llamarlo de alguna forma, de lo que es un poco la experiencia de Guillermo, un poco el tema de la malla, cómo está estructurada. Evidentemente esto va a ir cambiando mucho más rápido de lo que ha venido cambiando en los últimos tiempos. Esta malla se ha revisado y probablemente con Adriana la sigamos revisando todos los años, porque hoy en día las cosas van cambiando de una manera bastante vertiginosa, y obviamente quizá dentro de un año, dentro de 2 años, haya más componentes tecnológicos dentro de esta malla, siempre orientada a lo que es la auditoría propiamente, ¿no? Y eso es un poco, Adriana, lo que queríamos contar hasta esta parte. No sé, para que continúes. Sí, muchas gracias, Nancy. De verdad que han dicho cosas súper interesantes en el sentido de que uno tiene que estar un paso adelante, tanto Guillermo como tú han explicado, y como hemos venido trabajando esta malla conversada con Nancy también, esto es un ente vivo. Ahora más que nunca, todas las maestrías, si no están cambiando, es que algo está sucediendo, porque todo está yendo a pasos agigantados, muy rápido, y no nos podemos quedar atrás. Y lo mismo uno como persona tiene que ser consciente de que si no está ese paso adelante, con todos los conocimientos, con todas las cosas que también comentaba Guillermo en el día a día, no van a poder aportar valor, ¿no? Dentro de una organización. Y bueno, y también les quiero comentar ahora un poco sobre
tenemos nosotros distintos aliados estratégicos internacionales y ustedes tienen acceso a todos ellos. Yo únicamente he colocado a uno, pero nosotros contamos con una oficina de relaciones internacionales que tiene a su disposición las distintas escuelas con las que nosotros tenemos convenio y que de manera opcional ustedes pueden tener el beneficio de acceder a diferentes módulos, cursos, seminarios que puedan llevarse. En este caso, por ejemplo, ya hemos tenido alumnos de la maestría en auditoría que han participado de este módulo de SADE, por eso lo coloqué. Y tienen como este muchos otros, ¿no? Ustedes de manera opcional pueden averiguar, nosotros estamos brindando información y de ahí poder avanzar y ir a pasar. La verdad que yo lo recomiendo, es una misión de estudios que se lleva en el extranjero y yo he participado, de verdad que yo le recomiendo totalmente, es una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, y también otorga un certificado, ¿no? Su participación se les otorga un certificado. Siguiente, por favor. Y ahora un poquito de lo que conversábamos también sobre el networking, para que vean, para que tengan una idea cómo está compuesta, ¿no? Cuando yo voy a formar parte de un grupo de alumnos, de un grupo de profesionales, y más o menos cómo suele ser esa composición, ¿no? Actualmente, antes, el porcentaje de hombres era mucho más alto y el porcentaje de mujeres era mucho menor. Era una maestría que se caracterizaba por eso, pero ahora vemos que no, que la balanza se está equilibrando. Tenemos una balanza mucho más equilibrada. También, ¿de dónde vienen nuestros alumnos? ¿No? El 48% son gerencias, supervisores y jefes, el 29% son auditores, el 23% son contadores. ¿Y en dónde trabajan? Trabajan en las principales empresas peruanas. Ustedes acá ven la lista, seguro conocen a muchas de ellas. Y hemos tenido el privilegio de contar con la participación de muchos de los trabajadores de estas empresas que ustedes seguramente conocen. ¿Y de qué sectores? Sector financiero con un 32%, servicios, consultoría, extractiva, comercial, manufactura. Y esta variedad en la composición de alumnos es justamente lo que enriquece el aprendizaje, porque pueden escuchar a su compañero, opinar de un sector X, el otro sector, y es así que se va generando el conocimiento. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, estas son las experiencias de algunos de nuestros egresados. Ya ustedes han visto al inicio uno de los videos. Acá tenemos a Otto Guevara, a Raiza Castañeda y seguramente muchos otros que podrían compartir también su experiencia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo estamos iniciando clases? En octubre. La maestría dura 24 meses lectivos, más la fase de desarrollo y sustentación de su trabajo de investigación. El horario es lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche con una frecuencia semanal. Y la siguiente lámina, ustedes van a tener un QR donde pueden contactar con Karin Zambrano, porque si tienen quisieran tener mayor información, un mayor detalle de algún caso en particular, ella tiene mucha experiencia, muchos años ayudándonos en la escuela y puede ayudarlos a tomar también una mejor decisión. Y ahora me encantaría poder escuchar sus preguntas. Si tuvieran por ahí alguna pregunta, alguna duda para poder absolver. Sí, acá en el chat hay un par de preguntas, Ujú. Adriana. Una de ellas dice, ¿podrían explicar un poco los temas del curso de inteligencia artificial aplicada a la auditoría? En realidad, aquí, bueno, yo no estoy dentro de los docentes de lo que significa este curso, pero mi entendimiento es que, como les dije hace un momento, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día es transversal a cualquier actividad de nuestra vida, desde la personal hasta la empresarial. Entonces,
Si yo quiero aplicar la inteligencia artificial a las funciones de auditoría, estas estarán bastante relacionadas y vinculadas al hecho de poder automatizar, digitalizar todas las tareas y actividades relacionadas con una función de auditoría propiamente, que me ayude a detectar irregularidades, inusualidades, irregularidades con una mayor efectividad y eficiencia. ¿Por qué digo eficiencia? Porque cuando yo hago algo a través de la tecnología, ya no voy a hablar de temas muestrales. Para aquellos que están en el ámbito de la auditoría, recuerden de que siempre se hablan de base de método y selección para poder hacer nuestro testeo. Pero cuando ya estamos hablando de tecnología, ya no va a haber base, método y selección, porque la muestra va a ser el universo. Porque la tecnología me va a permitir a mí revisar el 100% de la información. Obviamente cuidando de que esta información esté adecuadamente estructurada, analizada, depurada y un largo etcétera. Siendo así, yo podría utilizar esa información y por ello es que es importante el uso de esta inteligencia artificial generativa por sobre todo, porque me va a ayudar a mí justamente a analizar grandes volúmenes de datos, de información en tiempo real, ¿ok? Y poder también ayudar a ver temas de riesgos y de controles en ese sentido. Y si los controles son automatizados, más aún, porque las pruebas que se hacen de los controles en el sistema se hacen una sola vez, porque el algoritmo y la función dentro del sistema ya está hecho y si lo hace bien por una transacción, la va a hacer bien por 1 millón de transacciones, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va un poco cómo utilizar la inteligencia artificial en la auditoría y cuando hablo de auditoría interna, la auditoría externa, la auditoría forense. Aquí con Guillermo, a ver, ¿cómo usamos la inteligencia artificial en una auditoría forense, Guillermo? Uy, ¿estás en mute? Ok, Ya. lo que antes de Ujú. repente una persona demoraba en leer correo tras correo y tras correo, con la inteligencia artificial eso lo puede hacer en menor tiempo, ¿no? De tal manera que somos más eficientes con el tiempo de la persona y esa persona se puede dedicar a sacar puntos de una manera más rápida también. Entonces, creo que usar la inteligencia artificial ayuda a reducir costos de recursos, costos de tiempo y hacer que el rol humano sea más estratégico. Entonces, creo que eso es algo bueno para todo concepto, ¿no? Sí, ya estamos un poco en hora, así que otro día hablaremos de este tema, de este mundo de la inteligencia artificial, pero hay que tener mucho cuidado con este tema, porque hoy todavía la inteligencia artificial ayuda en términos de efectividad y eficiencia, pero no reemplaza al ser humano. Ya tenemos muchísimos casos de errores, de desviaciones que la propia inteligencia artificial está proporcionando como información cierta que no lo es. Entonces, ¿es una herramienta de soporte adicional? Sí, pero no significa que reemplace la función en esta oportunidad de un auditor. Luego también había otra pregunta relacionada con liderazgo. Entonces, aquí liderazgo, pienso yo de que dentro de la malla está considerado como un aspecto de que tiene diferentes vértices, ¿no? Diferentes formas de verlo. Liderazgo desde el punto de vista de ver cómo la organización está siendo liderada bajo un esquema de una estructura, de un gobierno corporativo que hemos hablado bastante minutos antes, pero también por el otro lado del liderazgo que tiene que ejercer el auditor, ya sea el auditor interno, el auditor externo, el auditor forense, el auditor operacional, respecto de su propia labor, del empoderamiento que debe tener con su equipo de trabajo, el empoderamiento que debe tener con quien se relaciona, que en este caso sería su propio cliente interno, y qué nivel de empoderamiento puede tener a través de la independencia que un comité de auditoría, que un directorio le puede dar para que pueda trabajar con mucha autonomía y valga la redundancia, con mucha independencia y que su trabajo verdaderamente, aun cuando sea al interior de la empresa, se puede entender como un trabajo independiente. Yo creo que va bastante por ahí el concepto de liderazgo. La otra, Adriana, es tuya. ¿La maestría de auditoría viene acompañada o te prepara para alguna certificación internacional? Bueno, la verdad es que en este momento toda la información que ustedes vienen recibiendo en los cursos, claro que preparan, pero hay que hacer un trabajo extra, ¿no? Hay que hacer un trabajo extra ya especializado. Pero sí, definitivamente, claro que prepara, pero no con el detalle que uno necesitaría, no van a tener que hacer un trabajo extra.
No sé, yo por aquí no veo otra pregunta, no sé si por alguna otra parte habrá. Sí, claro, a mí me han llegado un par de preguntas por interno. En Ajá. primer lugar, un participante nos pregunta, ¿qué tan actualizado está el plan de estudios con respecto a los cambios normativos recientes? Y si se actualiza a lo largo de la maestría. Bueno, la verdad que como les había comentado desde el inicio, está la malla de la maestría, los cursos, el contenido de los cursos es revisado cada vez que se va a dictar. O sea, cada vez que se va a dictar se actualiza, ¿no? Porque está en constante cambio. Entonces el profesor que asume la responsabilidad de dictar ese curso actualiza lo que se ha actualizado, no está rígido, no es que el curso esté completamente cerrado y así se tiene que dictar y así se estipula, no, sino que cada docente viene y justamente eso es lo que enriquece la enseñanza, porque al ser practitioners, traen todo eso que está actualmente vigente y lo plasman dentro del curso para que puedan impartir. Tanto así como lo que comentaba Guillermo y lo que comentaba Nancy, el tema de la inteligencia artificial de manera natural se viene incorporando en los diferentes cursos que se llevan, ¿no? Los profesores vienen y dicen, miren, este curso pueden verlo de esta manera, e incorporan temas de inteligencia artificial porque ya se está dando de manera natural. Y es así que se viene actualizando. Y lo mismo, la malla académica así está siendo actualizada constantemente. Perfecto, aquí tenemos un par de preguntas más. La participante dice si se estudian herramientas tecnológicas aplicadas a la auditoría como ACL, IDEA, Power BI, etcétera. Entiendo yo que en la malla no necesariamente están como cursos puntuales, pero sí definitivamente son herramientas que, dado el caso, se van a mencionar y eventualmente sí se van a dar ciertos tips de cómo utilizarlos, ¿no? Pero no es que hay una materia puntualmente de, ok, uso de De ACL o herramienta, uso de claro, cualquier otra, ¿no? herramienta al respecto. es Acá hay correcto. una pregunta de Félix, Adriana, que lo hemos estado Ujú. conversando, que se facilita la certificación en MIAS y en CIA. En realidad, lo conversamos mucho con Adriana, la maestría en auditoría en sí misma sí da elementos para poder facilitarte la certificación, pero no es un curso de preparación, o sea, no es un programa de preparación para que sea así, no lo es. O sea, creo que acompaña mucho, que tiene mucho material que ayuda, no me cabe la menor duda, pero que te garantice que vas a dar el examen, que con eso vas a poder aprobar. Ya, pues, si eres aplicadito, probablemente sí, ¿no? Pero la forma en que se da ese tipo de exámenes son un poquito más complejos que la maestría propiamente. Bueno, para Creo que finalizar otra, nos ha Ana. llegado, sí, para finalizar nos ha llegado una pregunta bastante recurrente. La participante dice, ¿de qué trata el trabajo de investigación y si es individual o grupal? Bueno, el trabajo de investigación se da de manera grupal y es solucionar alguna problemática de una empresa, ¿no? Aplicando todos los conocimientos que tú has venido aprendiendo durante los 2 años, es como aplicar todo eso para resolver un problema real en una organización. Y es de grupo, por si acaso, si no lo mencioné, son de grupo de 4 personas. Es grupal. Perfecto, entonces nos ha llegado una pregunta con respecto a los costos de la maestría. Para los mismos les pediría que se contacten con nuestra asesora comercial, Karin Zambrano. Vamos a dejar sus datos de contacto nuevamente a través del chat para que puedan hacerlo. Y parece que esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias Nancy, Guillermo y Adriana por la excelente sesión. Y bueno, les cedo el micrófono para que puedan dar algunas palabras de cierre antes de finalizar. Guillermo. Siempre nos preguntamos si vale la pena estudiar o no porque tenemos trabajo y todo lo demás, pero creo yo que este es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de cambios, ¿no? Hemos hablado de la inteligencia artificial y qué más hay detrás de esto y cómo se va a usar, ¿no? El Perú recientemente ha publicado su reglamento de inteligencia artificial y ahí tiene un impacto en la función que hacen las empresas y en la función de la tercera línea, ¿no? Entonces son temas que van a salir en los cursos de la maestría y con el enfoque teórico práctico que les vamos a dar, creo yo que va a ser un plus adicional que ustedes van a tener, ¿no?
Y no hay mejor inversión que la educación, porque eso nos prepara para nuestro día y para el futuro, ¿no? Y en el mundo globalizado en el que estamos, aprovechemos las herramientas que la Universidad del Pacífico nos da para insertarnos en esos otros entornos regionales y globales, ¿no? La universidad tiene un prestigio súper ganado y este es un paso más en ese desarrollo profesional y personal que vamos a tener, ¿no? Así que los invito a que nos puedan acompañar próximamente en las clases. Gracias. Bueno, por mi parte, agradecer nuevamente a Adriana, Ana, por la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes, de compartir nuestras experiencias y nuestras ganas de que estos temas realmente evolucionen y funcionen. Y como lo conversábamos ayer en una charla que tenemos a la interna de la firma, hoy más que nunca este famoso concepto de desaprender para aprender está muy vigente. Entonces, hoy en día tenemos que desaprender quizá un poco de lo que hemos aprendido antiguamente y de repente no tanto desaprenderlo, pero sí reciclarlo y reciclarlo fuertemente porque hoy hay que aprender muchísimo. Y como conversamos con mi esposa en algún momento, yo creo que hoy en día ya no se puede hablar de personas inteligentes o no inteligentes. Hoy día lo que se habla es de gente que su fuerza de voluntad le ganó o no le ganó porque la información está a la altura de un dedo. La información está allí. Entonces, lo que hay que trabajar hoy en día son nuestra fuerza de voluntad, todo lo que son las destrezas blandas, el hecho de cómo interpretar, de cómo analizar la información, de cómo saber dónde buscar. Y todo eso se consigue justamente teniendo las facilidades que hoy se tienen, de lo que últimamente hemos hablado de la famosa inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa, que como han podido apreciar, ya está incorporado todo dentro de nuestra maestría también. Así que esperamos pues haberles dado un poquito de algunos granitos de arena para terminar de convencerlos y los exhortamos para que se puedan matricular y estar con nosotros y poder compartir un poquito más en cada una de las clases que nosotros les vayamos a impartir a ustedes. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Nancy, Anita, Macarena, muchas gracias a cada uno de ustedes y sobre todo ha sido un vivo ejemplo de lo que es tener docentes de primer nivel en la maestría que traen todo su conocimiento para poderlo compartir en el aula, ¿no? Muchas gracias de verdad por el tiempo que se han dado y esperamos verlos pronto. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Gracias, cuídense, buenas noches. Muchas gracias, estimados participantes. Que pasen todos muy buenas noches.